Una película animada que toca el tema de la cacería es Open Season. No lo hace bien y tiene una marcada inclinación a una de las posturas, pero nos permite conocer algunos animales del bosque, por lo que descubramos de fauna con Open Season. Estás en City Animal, tu canal de YouTube, donde aprenderás de fauna, por lo que suscríbete para seguir estudiando de animales. Comencemos con el video. Esta es una película desarrollada por Sony y se estrenó en el 2006, la cual tuvo un ligero éxito, sobre todo cuando se liberó para su reproducción en la televisión, teniendo varias secuelas, la cual nos lleva de la mano con Bug, el cual disfruta de una vida doméstica con todas sus comodidades, y de Elliot, el cual fue cazado y llevado como trofeo en la carrocería de una camioneta, aunque sigue con vida. Por cuestiones de la trama, Bug lo libera y aparece en la noche en su casa. Elliot lo convence de irse de parranda, provocando un desastre en el pueblo y puesto en libertad, pero el cazador, enojado por perder su cacería, jura venganza, y es la oportunidad perfecta, mientras él está en libertad y se abre la temporada de caza, mientras nuestro protagonista intenta adaptarse a la vida silvestre y pretende regresar a sus comodidades, topándose con algunas especies muy pintorescas. En sí, el mensaje que quieren mandar el film es el sentimiento que sienten los animales que viven felices al ser cazados, con mucha comedia y una realidad trastocada de lo que es esta actividad, pero nos presenta algunas especies que veremos. El primero es Guido, un pequeño roedor arborícola muy malhumorado que defiende su árbol con toda su tropa, el cual está basado en la ardilla de las Carolinas, las cuales se encuentran al oeste de Estados Unidos y Canadá. Fue introducida a muchos lugares como México, Sudamérica, Europa, convirtiéndose en una especie invasora muy problemática, ya que comen muchas aves, destruyen nidos y tienden a causar conflictos en los hogares, así como el entremado eléctrico. En su ecosistema natural son muy importantes, ya que ellas son los principales jardineros. Buscan semillas, sobre todo bellotas, las cuales se entierran antes de que invernen y después de su letargo olvidan dónde las dejaron, lo que permite que esa semilla recorra una gran distancia de la cual no podría desplazarse naturalmente y aumenta la extensión de árboles. Se encuentra en preocupación menor. En la noche, el cazador Shaw se topa con uno de sus mayores temores, los animales conquistando el mundo, ya que ve una casa rodante con un mamífero al volante. Se llama Pancho Salchicha, el cual es muy hogareño y pretende ser agresivo. Está basado en un perro, para ser más precisos, uno de raza Dachshund o Salchicha. Su color se le llama golondrino, ya que son negros y arriba de sus ojos presentan unas manchas circulares cafés. Tienen una peculiar fisiología, un torso sumamente alargado y sus patas son cortas, donde su pecho casi toca el suelo. Tienen orejas largas y caen en dirección al suelo, una cola medianamente larga y de pelo corto, aunque existen sus variantes de pelo largo. Presentan diferentes estándares de tamaño, pero el normal es de 47 centímetros de alto. Son originarios de Alemania y su forma tiene mucho que ver con el uso que se le dio, ya que se utilizaba para cazar animales, sobre todo animales pequeños que se esconden en madrigueras. Con su peculiar forma, se podían introducir y sacarlos de su escondite. Cuando Bug intenta regresar a su vida doméstica, este cae de un árbol y se acaba clavando un mamífero con espinas llamado Buddy. Este está basado en un puercoespín americano, aunque sus colores no son los reales, ya que ellos tienen una tonalidad gris a marrón. Mide 90 centímetros y su pelaje es muy rígido y con una punta muy afilada que se clava, lo que es su principal defensa. Los osos son sus depredadores naturales, pero no es fácil cazarlos, ya que se defienden al erectar sus espinas, lo que provoca que se les claven. Al enterrarse se desprenden, dejando al animal con un recuerdo doloroso de su encuentro. Además, producen un olor muy fuerte para indicar su presencia a los depredadores y con ello ahorrarse conflictos innecesarios. Viven desde Canadá hasta el norte de México y se encuentran en preocupación menor. Hay un grupo de animales acuáticos en plena construcción de un dique y son comandados por Rayleigh, un capataz muy comprometido con su labor. Está basado en otro roedor, el castor norteamericano. Son animales que miden 90 centímetros, presentan una cola muy particular ya que es aplanada y en forma ovalada. Esto es una cuestión evolutiva, ya que su apéndice les es muy útil. Tiran árboles con sus dientes, los trasladan a un río y con el lodo comienzan a apilar los troncos y el fango les ayuda a unirlos y a evitar fugas. Esto lo acomodan golpeando con su cola. Todo con el fin de crear un refugio donde los depredadores no puedan entrar, ya que la entrada está por debajo del agua. De ahí que estos animales siempre se les asocie con la arquitectura. Viven casi en toda Canadá, Estados Unidos y al noreste de México. Se encuentran en preocupación menor.
Mientras Boo va a atender el llamado de la naturaleza, se topa con un montón de fisgones que son utilizados por los demás animales como un medio de entretenimiento al lanzarlos, pegarles y demás. Es la especie cómica de la saga, y estos son conejos del desierto, una especie de lagomorfos del Nuevo Mundo, aunque su color está mal, ya que es gris, con el pecho blanco, supongo una referencia a Bugs Bunny. Estos viven al norte de Estados Unidos, sobre todo en el centro del país, y llegan al norte de México. Son de color café con franjas negras y blancas, llegan a medir unos 42 centímetros y son sumamente prolíficos, ya que constantemente se están reproduciendo y teniendo crías, y tienden a ser muy agresivos con otros congéneres ajenos. Se encuentra en preocupación menor. Cuando Boo está más tranquilo, un mamífero reclama el tronco como suyo, el mismo lugar donde va a realizar sus necesidades. Una de ellas se llama María, las cuales tienen una cola esponjosa y un color negro con dos franjas laterales a su columna de color blanco. Se trata de zorrillos rayados. Estos se encuentran en gran parte de Norteamérica, con excepción del sur de México. Son animales omnívoros que comen desde vertebrados hasta roedores, clasificados como carnívoros, aunque también comen frutos. Miden 25 centímetros sin contar su cola. Presentan dos franjas en la espalda, que es su principal característica, y como defensa, rocian de un líquido sumamente maloliente que produce un ardor en la garganta y en los ojos, compuesto de tioles. Se encuentra en preocupación menor y podrás aprender de su defensa en la tarjeta. En un estanque, Boo se topa con unas aves muy alteradas por la migración, las cuales presentan un trauma que se manifiesta en sus reacciones. Una de ellas se llama Sergi, el cual tiene un acento francés y hace referencia a los combates de la Francia durante las Grandes Guerras. Están basados en los patos reales, los cuales tienen varias subespecies y se pueden localizar en Norteamérica, Europa y Asia. Su plumaje es característico, ya que los machos tienen una cabeza verde, en el cuello una franja blanca que divide su color café con blanco del cuerpo. Presentan un dimorfismo sexual muy marcado, ya que las hembras son de color café casi uniforme. Llegan a medir unos 65 centímetros de largo, pero al curvar su cuello se ven menos grandes. Además son aves migratorias que tienen movilizaciones grandes de congéneres, y mientras vuelan forman una V invertida. Esto les ayuda a romper la resistencia del aire. Se encuentran en preocupación menor. En la tarjeta te dejo un video de la migración de los animales. Elliot tiene un interés romántico y tiene que competir por ganar su corazón, cosa que no ocurre en la naturaleza con estos animales. Ese personaje es Giselle, una amable y algo cotizada hembra, la cual está en una manada de especímenes más grandes y fornidos que el coprotagonista. Está basada en el venado cola blanca. Estos animales presentan un dimorfismo sexual marcado, ya que las hembras carecen de astas. Viven desde el norte de América hasta Brasil y fragmentados en Ecuador y Perú, por lo que se les estipulan unas 34 subespecies de ellos. Llegan a medir hasta 1,20 a la cruz y a pesar unos 25 kilogramos. Son muy ágiles y silenciosas, ya que son animales depredados y requieren estar constantemente alerta. Son herbívoros, se encuentran en preocupación menor, y en la tarjeta te dejo el video de Bambi, una película donde también salen venados de cola blanca. Ahora toca hablar de Boo, un enorme y sofisticado animal que está muy adaptado a la vida cotidiana de los humanos, pero tuvo que ser puesto en libertad. Es muy confiado y a veces engreído. Se trata de un oso pardo. Estos se encuentran en Norteamérica así como en Eurasia. Presentan un pelaje largo de color café. Son enormes ya que miden 2,8 metros de largo y pesan hasta 217 kilogramos. Son carnívoros con una dieta omnívora que se inclina más a la disponibilidad de alimento. Se ha visto que los especímenes que fueron criados por el ser humano y se ponen en libertad sienten menos temor el explorar las zonas urbanas, por lo que se meten para buscar alimento, lo que es muy peligroso porque son animales muy impredecibles, por eso se liberan lo más alejado que se pueda, pero algunos llegan a encontrar el camino. Se encuentran en preocupación menor, y de este oso tenemos su documental, te lo dejo en la tarjeta. Y por último tenemos a Elliot. El otro protagonista es torpe, muy confiado. Por desgracia perdió un asta por culpa del cazador, lo que provoca que lo vean como un inferior, además de su estado corporal que da la apariencia de estar muy parasitado. También es un venado cola blanca. Como les mencioné, los machos presentan astas, pero estas tienen una condición muy importante: las mudan anualmente. Es decir, les crecen a final de la primavera, las cuales están recubiertas de pelo y tienen una irrigación sanguínea. Con el paso del tiempo, pierden esto y toma una apariencia de hueso descubierto, la cual tiene diferentes ramificaciones. Estas las ocupan para pelear entre los machos para demostrar su superioridad y ganarse el derecho de reproducirse. Esto es principalmente en el otoño, para que llegando el invierno se les caiga y vuelvan a crecer. El tamaño y ramificaciones ayudan a identificar una edad aproximada de ellos.
Una película algo divertida, pero con un mensaje muy banal, básico y manipulador hasta cierto punto. Aún así podemos aprender de comportamiento de algunas especies que viven en Norteamérica. Esa es Open Season y los animales que aparecen en ella. Si te gustó el video, deja tu like. Por cada like, Elliot le crecerá una ramita, ya que perderá un asta. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreons. Con su aportación podemos crear mejor contenido. Muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias por su aportación. En esta parte les dejo el video de Happy Feet, un musical donde salen muchos pingüinos. Aquí aparecerá nuestro último contenido publicado. Suscríbete para seguir aprendiendo de animales y pásate a mi canal City Animal, donde conocerás de videojuegos increíbles. Nos vemos en un próximo video.